Bueno, buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Hoy nos reunimos como Grupo de Puebla, como grupo de acción, de reflexión, como se sabe y como es público y notorio nuestra enorme inquietud por esta América Latina golpeada y este Caribe también golpeado. Y con esta elección norteamericana reciente, y hemos convocado, invitado y estamos honrados de que el exministro Ocampo participe de este encuentro en el Grupo de Puebla y el grupo de juristas y el grupo académico del Grupo de Puebla. Vamos a tener un encuentro que va a durar una hora. El desafío es debatir acerca de una posible tributación más justa a nivel global. Solamente una reflexión, un ejemplo muy breve, y es que hoy día la estrella del nuevo gobierno de Trump es un multimillonario que ha convencido a los más pobres que él es el símbolo de la justicia social, Elon Musk. Vale la pena preguntarse qué significa este triunfo de la figura de Trump y Elon Musk de manera tan contundente en el debate electoral, pero también en el debate tributario, que se instala con mucha fuerza de nuevo de la mano de un multimillonario Musk y de otro millonario Trump. Convocamos entonces a esta reunión. Hoy va a moderar el presidente Samper, que es además gran motor, como siempre, de este grupo. Va a exponer y después Clara López, que fue ministra del Trabajo, que es clave también desde el primer día en este grupo de reflexión. Así es que gracias, José Antonio Campo, por su tiempo, por su disposición, por participar en esta tribu progresista. Querido presidente Samper, te dejo a ti la introducción y después expone José Antonio Campo, presidente de la Comisión Independiente para la Reforma Fiscalidad Corporativa, y después Clara López, senadora actual por Colombia, como ya dije, y ex ministra del Trabajo. Adelante, presidente, compañero y amigo Samper. Muchas gracias, Marco. Pues una cordial bienvenida a José Antonio Campo. Llevábamos bastante tiempo esperando hacer este encuentro y yo creo que como las cosas se dan solas, eh, no había mejor momento para hacer este debate que vamos a hacer escuchando el planteamiento de José Antonio, que precisamente en estos días se está reuniendo en Brasil la reunión del G20 y uno de los temas que, según entiendo, piensa llevar a consideración del grupo de los 20, Brasil como iniciativa, es precisamente de hacer una reforma tributaria internacional. Nosotros en el Grupo de Puebla hemos propuesto un modelo solidario de desarrollo y uno de los puntos de este modelo es la generación de valor. Y creemos, y lo establecimos así en una última reunión, que para generar valor la región necesita una nueva arquitectura financiera. Y dentro de esta arquitectura financiera está una política compartida de estabilización macroeconómica, dentro de la cual, por supuesto, está en primer lugar la política fiscal. No deja de ser por lo menos inquietante, que la baja participación de la tributación en el Producto Interno Bruto de nuestros países, la baja fiscalidad que no llega al 20% en promedio, contrasta con los debates que se están dando sobre subir o bajar tasas de impuestos, que en ningún caso van a llegar efectivamente a más del 50% como sucede en los países desarrollados. Esto porque, y esto lo hemos hablado tal vez con José Antonio, porque hay unos niveles de ilusión y de evasión muy grandes, y entre esos huecos fiscales, pues aparece los impuestos que están dejando de pagar las empresas transnacionales por actividades en nuestros países, la baja tasa que existe a nivel internacional de tributación, que es un atractivo para que precisamente multimillonarios como el señor Musk, entre las excentricidades que tengan, sean la de pagar impuestos en Dublín en lugar de pagarlos en Estados Unidos, mientras coloca al hombre en la luna y hace paseos espaciales y la gente se muere de hambre. Uno de cada 4 niños en el África están esperando que con el pasaje que tendríamos que pagar para ir al espacio se pudiera financiar el hambre en los países que están necesitados. Pues bien, hemos
invitado a la persona que realmente ha estado al frente de esta tarea, que es la tarea de crear una bases tributarias internacionales. José Antonio Campo, quien es presidente de la Comisión Independiente para la Reforma en la Fiscalidad Corporativa Internacional y ministro de Hacienda de Colombia. Tuve el privilegio de haber contado con su apoyo como ministro de Hacienda durante mi gobierno, pero además José Antonio ha sido director de la CEPAL, aquí también fue ministro de Agricultura, director de Planeación Nacional, es secretario, como ya decía, de la CEPAL, también fue secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos de Naciones Unidas, codirector del Banco La República y ha sido profesor de varias universidades, entre ellas la Universidad de Columbia. Aquí, dicho en términos simpáticos, tiene más cartones que un tugurio, así es que estamos muy complacidos de tener a José Antonio, con el cual me ha ligado no solamente una amistad política, sino personal desde hace muchos años. Y también le doy un saludo a las otras personas que nos acompañan, particularmente a Clara, que hará los respectivos comentarios. De tal manera que, José Antonio, bienvenido. Tienes entre 15 y 20 minutos para hacer tu exposición y después abriremos el debate con unos comentarios y estoy seguro que estos temas llegarán al G20 porque hay gente de Brasil que nos está escuchando y que está muy interesada en escucharte como estamos todos nosotros. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Ernesto, y lo mismo, Carlos, por la invitación para estar y además encantado de que Clara sea la comentarista, digamos, de esta presentación. Yo debo decir tal vez una pequeña corrección, además, porque veo que está aquí Tomás Ofacio, que es el director de ICRIC, de esta Comisión Independiente para la Corporación Tributaria Internacional, que fue un organismo creado por varias ONGs internacionales, simplemente para aclarar que yo ya no soy presidente, me tocó renunciar cuando fui ministro de Hacienda. Entonces me tocó, pero soy miembro de esa corporación y además, y tal vez lo nuevo, es que, digamos, el año entrante, bueno, debo decir que ICRI ha estado requete metido en todos los debates desde hace mucho tiempo en este campo, tanto los que se dieron en el marco inclusivo de la OCDE, a los cuales me referiré, como en la discusión digamos, sobre esta Convención de las Naciones Unidas, digamos, que ya ha sido aprobada y con sus términos de referencia, y será el debate en los próximos años. Pero además, el año entrante tiene lugar la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo de las Naciones Unidas, que va a tener lugar en España a mediados del año, en Sevilla. Eh, digamos, el gobierno español me ha pedido que yo presida el grupo de expertos, digamos, que va a apoyarlos en esa negociación. Entonces, mucho de lo que va a hacer aquí es, en parte, los resultados del trabajo que hemos hecho en ICRIC, y por otra parte, digamos, las discusiones que estamos teniendo dentro de este comité técnico sobre, digamos, qué vamos a proponer para la conferencia de financiación para el desarrollo. Debo decir que también asociado a eso, como ya lo mencioné, han estado, digamos, de Brasil ha tenido este tema en su agenda para el grupo de los 20. Y de hecho, estuvimos invitados algunos, y entre ellos a Brasil, para discutir algunas propuestas en este campo hace algunos meses. En fin, entonces, dicho esto, voy a poner la presentación y voy a hacerla. eh, entonces, es un poco las ideas que hay en materia de cooperación tributaria internacional. Entonces, digamos, los temas más importantes, digamos, el objetivo es permitir que los países aumenten sus ingresos fiscales.
que pierden debido a la arquitectura tributaria internacional actual. Y entonces, algunas de las principales ocupaciones son, primero, la tributación inadecuada de las personas con altos ingresos. Digamos, en términos de los debates, lo que se llaman las personas con alto patrimonio neto. Son las personas, digamos, ricas del mundo. Y la evasión fiscal legal, entre comillas, por parte de las multinacionales. Básicamente, registrando sus utilidades en sitios donde tienen sedes y que son de bajos ingresos, incluyendo en el primero y el segundo caso, la, digamos, digamos, de que registren sus ingresos en paraísos fiscales o en países con muy bajas tasas de tributación. La evasión fiscal, digamos, se hace por lo tanto a través de ese mecanismo y ha habido también lo que en la jerga de estos debates llama la competencia tributaria, la tendencia a bajar tasas de impuestos, particularmente para atraer inversiones, que es una tendencia bastante generalizada en el mundo. Entonces, digamos, como resultado, de hecho, hay una tendencia descendente de la tasa de tributación de las empresas desde los años 80, pero se acentuó con la reforma tributaria de Estados Unidos del 2017, es decir, bajo el presidente Trump. O sea que aquí vamos a ver la segunda etapa, digamos, de ese proceso. Pero además, también desde los años 80 ha habido una reducción de la tasa marginal de impuesto a las personas de altos ingresos. Digamos, cuando uno ve los datos de hace 40 años, digamos, la tasa marginal de impuestos de las personas de muy altos ingresos era fácilmente digamos, del 60 o 70% en los países más ricos. Hoy en día, digamos, las tasas máximas alcanzan 40, 45%. Pero las tasas efectivas son además más bajas por múltiples beneficios a la renta y sobre todo a las ganancias de capital. Por ejemplo, las ganancias de capital son exentas de impuesto en Estados Unidos. Entonces, la forma como se registran muchas veces las utilidades de las empresas son como ganancias de capital. Y como resultado, pues los países han tenido que ir acudiendo a impuestos indirectos, en particular al IVA, que tienen efectos regresivos. Las pérdidas son enormes. O sea, el Fondo Monetario, yo debo decir que una curiosidad en las estimaciones de las pérdidas es que la OCDE la subestima. Entonces, eso es un tema. En cambio, el Fondo Monetario la estima bien. Y curiosamente aquí tengo los datos de lo que ha estimado el Fondo Monetario, y es que se pierden unos 200.000 millones de dólares en los países no OECD, o sea que es el 1,13% del PIB, y alrededor del 1%, entre 400 y 500 mil millones de dólares en los países de la OCDE. Los temas centrales son, el primero, garantizar reglas tributarias justas para las empresas multinacionales y para los individuos ricos. Segundo, evitar prácticas tributarias nocivas, en particular esa competencia tributaria a la cual me referí. Ahí hay pues muchas formas además de competencia tributaria. Incluso no son solamente las tasas, sino también las bases tributarias y los múltiples beneficios que se obtienen en distintos marcos nacionales. Y además, y esto es muy importante, el problema no es solamente los paraísos fiscales, sino los propios países desarrollados. O sea, para ponerle Irlanda en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, varios estados con bajas tasas de tributación, y bueno, uno podría agregar que algunos países, por ejemplo, el Reino Unido, tiene paraísos fiscales propios, para ponerlo de alguna manera. De hecho, en el Canal de la Mancha. Entonces, entonces, esto es un tema, digamos, bastante generalizado. Falta de transparencia de información, que es un tema al cual me voy a referir, porque tengo unas propuestas de ICRI que estamos promoviendo, y está pues mejorar el cumplimiento de las normas y mecanismos para resolución de conflictos, digamos, para evitar, digamos, que una empresa que se siente perjudicada por una intervención tributaria en un país demande a ese país y obtenga beneficios. Y por último, mejorar la gobernabilidad del sistema. En esencia, ese sistema no tiene gobernabilidad.
a nivel internacional. Entonces, digamos, ha habido varios intentos, pero tal vez el más importante fue este marco inclusivo de la OECD, o la OCDE, mejor, pues, para las siglas en castellano, que en el 2021 pues, aprobó este acuerdo que tiene lo que llaman los dos pilares. El pilar, que son básicamente temas para las multinacionales. Entonces, el pilar uno trató de distribuir más equitativamente los impuestos que pagan las multinacionales en distintos países, estableciendo que, digamos, que tienen que tributar en todos los países, pero con unas reglas que, digamos, fueron tremendamente perjudiciales para los países en desarrollo. Y es que solamente se aplica a empresas muy grandes, de hecho a las que tienen un ingreso mundial de más de 20.000 millones de euros, y solamente por el 25% de lo que supera lo que llaman las ganancias ordinarias, que son el 10%. Entonces, y además obligan a los países a eliminar los impuestos por sus actividades digitales. Eso es, de hecho, una práctica que tienen algunos países europeos, pero también, por ejemplo, Brasil, en América Latina. Y la segunda fue la tasa mínima propuesta, la tasa mínima global para las empresas del 15%, que se compara con las propuestas incluso del 21% de Estados Unidos y el 25% que fue la propuesta que hicimos de ICSID, porque es la tasa mínima promedio de los países desarrollados. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿cuáles son los problemas de estos acuerdos? Primero, que el Pilar uno solo se aplica a unas pocas empresas. La OECD dijo que 100, pero el Observatorio Fiscal Europeo, que es un grupo de técnicos de primer nivel que presentan los informes más interesantes sobre esto, incluso con Gabriel Zuckman, al cual me voy a referir, que es miembro de ICRIC, de hecho, como uno de los grandes impulsores de ese análisis. Estiman que fueron solamente 69 empresas y además sobre una proporción baja, como dije, el 25% de las llamadas ganancias residuales, o sea, por encima de la utilidad del 10%. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto y vamos a proponer ciertamente para la cumbre de las Naciones Unidas es que es eso, las ganancias totales de las multinacionales y no diferenciar entre ganancias rutinarias y residuales. Ahora, este Pilar uno, además, no está todavía efectivo porque la convención, para que sea efectiva, no se ha aprobado y debo decir, no será aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, digamos, esta es una propuesta hipotética, digamos, ¿no? La tasa efectiva del 15% del Pilar 2 es muy baja, y además la forma como se dan los impuestos, digamos, en todas estas reglas es que beneficia fundamentalmente al norte, a los países desarrollados, ¿no? Básicamente porque, digamos, la sede principal de la multinacional es la que se favorece con estas normas y por lo tanto el país donde queda esa sede. O sea, Estados Unidos y países europeos, o obviamente hoy en día también algunos países en desarrollo. Y por eso, digamos, los beneficios para países en desarrollo son muy bajos y por ese motivo, digamos, la Unión Africana promovió la Convención de la ONU sobre cooperación tributaria, el que fue aprobada en noviembre del año pasado y sus términos de referencia en agosto del 2024. Debo decir que además ha habido unas mejorías entre la primera y la segunda votación. En la primera votación, por ejemplo, toda la Unión Europea votó en contra, prácticamente todos los países desarrollados votaron en contra. La única excepción fue Noruega, que se abstuvo. En la decisión de los términos de referencia de agosto, ya la Unión Europea se abstuvo, o sea, no votó en contra, que es un avance importante. ¿Sí? Estados Unidos votó en contra en ambos casos. Entonces, ¿cuáles son estas propuestas para la Convención de la ONU que estamos discutiendo en este grupo de expertos? Muchas de ellas basadas en el trabajo histórico que ha hecho el ICNIC. Entonces, el primero es la distribución equitativa de los impuestos sobre las utilidades de las empresas multinacionales. ¿Ok? Incluso la posibilidad de utilizar lo que llama la tributación unitaria, que ya ha sido aceptada en el marco inclusivo de la OCDE. Este es el mecanismo que básicamente
se utiliza en los países federales. O sea, las empresas tienen una sola declaración de renta y determinan las utilidades en donde se han hecho. Y por lo tanto, las utilidades se hacen o se estiman esas utilidades o los impuestos a cargo con base en algunos criterios. La producción, las ventas, el empleo, digamos, entre otros temas que es la segunda alternativa. Segundo es adoptar el principio de presencia económica significativa, incluso para empresas no residentes. Este es un tema crecientemente importante por la trascendencia de todos los servicios digitales, ¿no? O los servicios desde el exterior. Entonces, esto quiere decir que las empresas tienen presencia, aunque no tengan presencia física, tienen presencia tributaria, ¿no? Aunque no tengan presencia física, y tienen que pagar impuestos sobre las utilidades de los servicios que prestan. O sea, Netflix tendría que pagar impuestos en todos nuestros países con base en las ventas que hace en nuestros países. Okay, esa sería como la regla. De hecho, este principio, dicho sea de paso, lo metimos en la reforma tributaria de Colombia del 2022. ¿Okay? Eso fue un principio que fue propuesto por los países en desarrollo en las negociaciones de la OCDE y que no fue aprobado allá. La tasa mínima de impuestos debe ser superior al 15%. El marco, y estamos, no digo que debe estar más bien cercana al 25%. Por otra parte, digamos, tiene que haber informes públicos desglosados por país sobre las actividades económicas de las multinacionales, donde además digan dónde pagan impuestos, dónde operan, dónde hacen utilidades y cuántas ventas y dónde pagan impuestos. Esto es, digamos, el Global Reporting Initiative ha hecho unas propuestas interesantes sobre esta materia que vamos a apoyar. Más aún, estos informes deben ser públicos. En otras palabras, no solamente para empresas tributarias, sino para la opinión pública, para que se sepa y se pueda analizar si hay hay veracidad o no en esas declaraciones. Mecanismos coordinados para impuestos a servicios digitales, digamos, o sea, no prohibirlos como se acordó en el marco 1, en el pilar 1 del marco inclusivo, sino incluso permitirlos, pero hacerlos de acuerdo con unas reglas comunes. Criterios claros para grabar las actividades asociadas a la explotación de recursos naturales. Eso es muy importante para los países africanos, porque conceden muchos beneficios tributarios para la explotación de recursos naturales que no tienen ningún sentido. Principios comunes para garantizar la transparencia de la propiedad. Entonces, lo que hemos propuesto en ICRI, que vamos a respaldar en esta comisión, es un registro mundial de activos, que no tiene que ser en ningún lugar, sino que puede ser digital, para ponerlo de alguna manera, pero y esto es muy importante, que identifique los propietarios beneficiarios, los propietarios beneficiarios final de todos los activos. De otra palabra, que no se registre solamente la empresa, sino quiénes son los dueños de esa empresa, para saber cuáles son los activos que tiene, digamos, los dueños de esa empresa. Y bueno, principios comunes y normas mínimas para la tributación de los ingresos y la riqueza de los superricos del mundo, y como yo he agregado, y de los ricos, de los muy ricos de todos los países. Y en esa materia, pues la propuesta que ha hecho Zuckman es la que sea equivalente al 2% de la riqueza de esas personas, pero como impuesto de renta, digamos, ¿no? Pero también podría ser un impuesto complementario de patrimonio o a la riqueza. Esto a mí me parece muy importante. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia colombiana, es de los países que ha tenido impuesto al patrimonio por más tiempo. Cuando fue establecido en 1936 bajo un gobierno liberal, eh, la justificación básica es que decían que los ingresos de capital siempre estaban subestimados y por lo tanto que el impuesto al patrimonio era el complemento a la subestimación de los ingresos de capital. Esto es aún más importante cuando las ganancias de capital, como ya lo dije, tienen unos beneficios especiales. Y por último, en materia de la, digamos, de gobernabilidad, lo que vamos a proponer es transformar el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, digamos, que es un excelente comité técnico, en un organismo intergubernamental, o crear una nueva organización de las Naciones Unidas para apoyar la cooperación fiscal internacional. Debo decir que la primera propuesta
De hecho, bueno, a mí me tocó una cosa muy curiosa, ¿no? Ese comité de Naciones Unidas, y termino con esto, cuando llegué a ser, digamos, subsecretario general de la ONU, era todavía un comité ad hoc. Y pregunté, ¿desde cuándo es ad hoc? Y me dijeron, desde la Liga de las Naciones. O sea que había sido ad hoc por 50 años. Entonces, yo dije, bueno, lo convertí, logré que Naciones Unidas aprobara la conversión en un comité permanente, pero lo único que no me aprobaron fue convertirlo en un organismo intergubernamental. Pues, esta palabra que no sea un comité de expertos, sino un sitio donde se reúnen los jefes de impuestos del mundo para acordar, para tener acuerdos de algún tipo. En fin, eso, debo decir que esa propuesta también la hizo el Grupo de los 77 de la ONU en la reunión de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo y tampoco fue aprobada, con el veto de dos países, o sea, Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, aquí hay un tema interesante. Dicho sea de paso, esta convención de la ONU tiene obviamente el problema de que es muy probable que Estados Unidos y algunos otros países desarrollados no la aprueben. Ojalá la Unión Europea sea activa y la apruebe y por lo tanto participe activamente en las negociaciones. Eso me parece particularmente importante. Pero aún si no se aprueba por parte de esos países, si la convención se convierte en leyes nacionales de los países que sí la adoptan, digamos, la tributación de las empresas quedará sujeta a las normas del país respectivo. Entonces, sería un avance sustantivo, en fin, en esta materia. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, gracias por la exposición. Le pido entonces que tome la comandancia en jefe al presidente Samper para que a su vez introduzca a Clara López, ¿no? Para que exponga. Sí, no, gracias, Marco. No, simplemente comentar que sin duda este es un tema particularmente importante, porque si uno ve cómo han evolucionado los mecanismos, digamos que podríamos llamar coercitivos, sobre declaración de activos, sobre persecución de activos ilícitos, sobre listas negras, se ha avanzado muchísimo en eso y muy poco en el tema de responsabilidades fiscales, que es lo que nos interesa a los partidos. Yo creo que la exposición de José Antonio ha sido muy clara, muy precisa, y sobre esa base podemos abrir una discusión. Le voy a dar la palabra entonces a Clara López Obregón. Actualmente es senadora por el Pacto Histórico, es abogada, economista, ha ocupado varios cargos a lo largo de su carrera brillante, carrera pública. Fue ministro de Trabajo, alcaldesa de Bogotá, y hoy es, como decía, ya senadora del Pacto Histórico y especializada en estos temas económicos. Entonces, le doy la palabra a Clara para que nos haga sus consideraciones preliminares y luego abriremos una sección de inquietudes que moderará Camila Cuaselput, que es la directora de la Corporación Escenarios actualmente. Entonces tiene la palabra Clara. Muchas gracias, presidente. Reconocer la importancia de reactivar los temas económicos en Puebla. Es una coyuntura internacional muy propicia por el crecimiento de la importancia de la actuación de los BRICS, que puede contribuir mucho en avanzar estas materias si se buscan foros complementarios del G20 y del G7, donde los países en desarrollo, a pesar de la presencia de Brasil y de otros, pues no es tan significativa, y por eso pasa lo de la OCDE, que nos ha descrito con lujo de detalles el profesor Ocampo y nuestro exministro de Hacienda y Crédito Público, que ha mostrado una consecuencia política impresionante, porque no solamente teoriza y propone y plantea, sino que en la oportunidad de ejercer funciones de gobierno los pone en práctica. No solamente introdujo
el concepto el concepto de la presencia económica significativa en la reforma tributaria del año 2022, sino también la tasa mínima. Y también se avanzó en cobrarle impuestos a los servicios digitales. Entonces, fue una verdadera faena importante. Yo tuve el privilegio de ser miembro de la Comisión Tercera y ponente de esa reforma tributaria que regresó a paradigmas que se han abandonado desde que entró en funcionamiento el modelo neoliberal de progresividad tributaria, de reducción de beneficios exagerados, que hace que se invierta el concepto tributario tradicional, que es que los que pagan los impuestos son los que menos tienen y los que reciben los beneficios, que son gastos tributarios y las tarifas más bajas, son los que más tienen, tanto a nivel de personas naturales como desde luego de empresas. Entonces quería hacerle ese reconocimiento a José Antonio Ocampo, porque estos son temas esenciales. Se toman decisiones y después los gobiernos sencillamente no los aplican, pero nuestro teórico académico en la práctica de gobierno los ha hecho una realidad y para beneficio muy importante del país. El segundo tema que quiero resaltar es con lo que empezó nuestro colega Marco y que lo ha mencionado como uno de los temas esenciales, el expositor en su presentación, que es la exagerada concentración de la riqueza que se refleja con el tema tributario, como los que más tienen también a nivel global pagan prácticamente cero impuestos y buscan todos los mecanismos legales y supongo que también ilegales, pero no los han pillado para no pagar impuestos. Y tenemos ya incluso el ejemplo muy negativo de Elon Musk, que invirtió $100 millones en la campaña de Trump, me imagino con la intención de aumentar el precio de su acción si ganara el presidente Trump las elecciones, como efectivamente sucedió, y sus acciones al día siguiente valían el 15% más, colocándose como el hombre más rico del mundo con una fortuna de más o menos unos 315 o 320 mil millones de dólares, que se debe fundamentalmente al libre flujo de capitales que se volvió la norma con el modelo neoliberal impulsado desde las instituciones de Bretton Woods, que fueron muy generosos en la libre circulación de capitales, sin tener en cuenta los profundos problemas que eso iba a generar a los ingresos de los países en desarrollo, y desde luego no hicieron absolutamente nada para que hubiese un libre flujo migratorio, porque yo creo que los temas impositivos y los temas de la migración van unidos, porque este libre flujo de capitales ha permitido la fuga de capitales, la competencia tributaria que nos ha mencionado el doctor Ocampo, la pérdida de ingresos, la regresividad de los sistemas tributarios, y ha generado desde luego que no haya podido el grueso del mundo en desarrollo responder a las demandas y a las exigencias básicas de su población. Entonces salen los flujos migratorios y, como vimos en una conferencia anterior de Puebla, ahora pretenden los países ricos que sean los países en desarrollo que además paguen los gastos de impedir esa migración hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vemos es que esa erosión tributaria sí exige una vinculación de los temas fundamentales del desarrollo, de su financiamiento, y los temas de las migraciones
y qué hacer ya colaborativamente para corregir esos impactos tan nocivos que ha traído el libre flujo de capitales en materia de financiamiento de los países en desarrollo. Lo primero que uno tendría que plantear es que no ponen la acción donde ponen las palabras, como sí lo ha hecho nuestro exministro de Hacienda. En la OCDE se llegan a algunos consensos, pero cuando ya se examinan a fondo, acaban siendo beneficiosos para ellos mismos y no tan beneficiosos para los países en desarrollo, pero encima de todo no los aplican. La tesis de la tasa mínima que tanta publicidad trajo hace un par de años, pues es cierto, no la vamos a ver aplicada en los Estados Unidos, donde están residenciadas muy importantes multinacionales de las 69 que ha mencionado el doctor Ocampo. Y lo segundo que me gustaría plantear es la importancia de las propuestas. Lo que ha planteado esta nueva convención que se discute en Naciones Unidas, que si bien no la vamos a ver materializada como se ha planteado de manera inmediata, sí genera las posibilidades de construcción progresiva de un mundo más justo, de un nuevo orden económico internacional del cual tiene que hacer parte esta convención con los avances en las votaciones y su aplicación eventual en varios países para la distribución equitativa de las utilidades donde han generado esa riqueza las compañías. La verdad es una expoliación, sacar las utilidades en un país e ir a pagar los impuestos en otro o buscar un paraíso fiscal para no pagar ninguno. La generalización del cobro de los servicios de toda índole, pero especialmente los digitales que han adquirido tanta importancia en el país donde se genera el ingreso y no en el paraíso fiscal o en la competencia tributaria como la que nos ha hecho Irlanda a todos los países, y sin lugar a dudas los informes públicos. Es que si se llega a poder conocer cuánto pagan o cuánto no pagan, porque se podría hacer el cálculo a partir de una información certera, se podrían hacer movimientos ciudadanos internacionales para boicotear los productos de aquellas empresas que no paguen impuestos, que no los paguen en los países donde producen su riqueza. Y para eso el Registro Mundial de Activos con sus beneficiarios finales sería un avance fundamental, porque no vamos a conseguir las votaciones ni la aplicación en los países individualmente considerados, ni en el contexto internacional, sin una movilización ciudadana correspondiente. Y para eso se necesita información, y creo que estas dos propuestas de los informes públicos y el Registro Mundial de Activos serían un tema esencial para empezar a avanzar en esa materia. Y finalmente, entender lo que ha dicho el doctor Ocampo, es que el impuesto de patrimonio no es como lo pintan, que es una expropiación paulatina, porque en el curso de X número de años se consumiría con el 2% de impuesto patrimonial el patrimonio del sujeto pasivo, de la multinacional o de la persona natural que hiciese o fuese obligado a hacer ese pago. No, es una compensación por el no pago completo de los impuestos, y tenemos que, desde el Grupo de Puebla, incentivar, por lo menos a nivel latinoamericano, que podamos empezar a promover acciones internacionales de nuestros pueblos alrededor de esta convención y de estas propuestas tan significativas que hoy nos ha presentado José Antonio Ocampo. Muchísimas gracias y felicitaciones por ese gran trabajo internacional a nuestro exministro de Hacienda. Gracias. Perdón, Camila, adelante.
No, Marco, perdón por interrumpirte. No, les quería decir entonces a la senadora Clara, a José Antonio, al presidente Samper y a ti, Marco, muchas gracias por este espacio que abrieron a propósito del G20, ya que en Brasil la discusión podría derivarse en parte de estos temas y estos retos que nos presenta la tributación internacional. Yo todavía no veo que haya peticiones de palabra, sin embargo, me gustaría justamente invitar a Carlos Ominami a que haga 2 o 3 reflexiones en unos 3 minutos mientras la gente se anima a ir haciendo algunos comentarios o preguntas para que podamos ser muy estrictos con el uso del tiempo, pero creo que es un buen espacio para abrir la palabra. Gracias, Camila. Bueno, saludo a Clara, a José Antonio, al presidente Samper y a todos los que están participando de esta conversación. Muy rápidamente, yo valoro el esfuerzo que se hace por poner en el Grupo de Puebla en debate los temas económicos. Creo que en ese marco el tema tributario es absolutamente esencial. Ahora hay que recordar que es un tema que tiene ya una larga trayectoria. Por de pronto, un antecedente importante viene del año 1972 con la tasa Tobin, la idea de poder grabar las transacciones financieras con un impuesto que iba entre 0,1 y 0,5%. Entonces, es un debate que me parece a mí muy importante, como lo ha retomado José Antonio, y tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones. Yo tengo 2 preguntas y una propuesta al final. Las 2 preguntas: si tiene, José Antonio, algunos escenarios de recaudación posible, estimaciones en función de supuestos que sean más o menos realistas, para ver exactamente de qué es lo que estamos hablando. Y segundo, creo que una gran pregunta que se plantea es cuáles son las fuerzas capaces de impulsar una propuesta de este tipo. Yo entiendo que a nivel no va a haber un acuerdo, no va a haber unanimidad, ni mucho menos. A nivel global, aquí lo que se ha planteado es que esta pueda ser una propuesta que se vaya nacionalmente implementando. Bueno, tener una cierta idea de qué es lo que puede ocurrir en ese campo. Y para terminar, 2 sugerencias. Si se trata de profundizar el debate económico, creo que hay 2 temas adicionales que son hoy día muy urgentes y muy prioritarios. Uno, en los temas de financiamiento internacional. Yo no sé cómo se van a plantear las cosas en el G20, pero en el caso de América Latina, somos todos países de ingresos medios. El único país pobre es Haití, y los países de ingresos medios no han tenido ningún tipo de tratamiento ventajoso para aliviar sus problemas de deuda. ¿Eso qué es lo que significa? Que enfrentados con esos problemas de deuda no hay ninguna posibilidad de enfrentar las necesidades sociales, las necesidades de transiciones para financiar toda la lucha contra el cambio climático. Y por último, está todo lo que va a ocurrir ahora a partir de la elección norteamericana en materia comercial. Aquí ya no hay especulación, hay anuncios claros de que va a haber aranceles fuertes respecto de China, aranceles fuertes probablemente también respecto de México. Lo de México es particularmente delicado, lo que está planteado allí, y eso naturalmente que nos va a pegar fuerte en la medida en que disminuya el crecimiento de China, en la medida en que también la economía mexicana sufra los efectos de la alza de aranceles que ha anunciado el presidente Trump. Eso. Carlos, muchas gracias por estas preguntas y además estos breves comentarios. Antes de devolverle la palabra al profesor Ocampo, quisiera también invitar a dar algunas consideraciones o tal vez plantear aquí algún cuestionamiento al ex viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández, quien también nos acompaña, y su equipo con el ministro Ocampo en su anterior periodo. Entonces, Gonzalo, si estás por aquí y quieres aportar algo, bienvenido. Bueno, Camila, muchas gracias y agradecerles a todos por la invitación. Por supuesto, un placer escuchar al ministro Campo nuevamente en sus reflexiones sobre estos temas tan importantes, tanto a nivel internacional como frente a los retos que tenemos en los países en desarrollo para poder implementar una tributación justa, que tiene varios propósitos. Digamos, uno de ellos que no se cumple en América Latina, el de nivelar la cancha en términos de la lucha contra la desigualdad. Lamentablemente también todos estos informes de las diferentes organizaciones como la OCDE muestran que la tributación en muchos casos termina acentuando la desigualdad en lugar de corregirla.
Y uno de los canales por los cuales esto es así, está el que mencionó el ministro Campo en términos de la evasión, de la elusión, de bajas tasas efectivas de tributación. También tiene que ver con algo que me parece que debe ser incluido en este campo de los debates, y es el lado del gasto. Yo creo que en donde hemos perdido mucha capacidad de persuasión ante los ciudadanos para explicar cuál es la importancia de una tributación justa, es que esa tributación justa no es como ocurre en los modelos de texto que tenemos los economistas, no son impuestos que se lanzan al mar, sino que son impuestos que terminan financiando un papel del Estado. Y justo ahora tenemos que discutir, en medio de tantos cambios tecnológicos, en medio de las propuestas, por ejemplo, que se están desarrollando en Estados Unidos con el segundo periodo presidencial del presidente Trump, en qué va a consistir la nueva visión de Estado para los países latinoamericanos, en términos de la cantidad de empleados públicos que se necesitan, en términos del fortalecimiento de las instituciones para el recaudo de impuestos, pero más importante en términos del rol que tenemos en la función pública, de apostarles a proyectos que tengan altas economías de escala, en donde las iniciativas privadas no lo lograrían coordinar de la misma manera como lo pueden coordinar los gobiernos, para poder tener impactos sociales altos. En resumen, mi contribución tiene que ver con el hecho de que el panorama fiscal y de tributación tiene que incluir también una visión de Estado en relación con el gasto, para poder atender el propósito de reducción de la desigualdad y poder impulsar la agenda social de nuestros países. Gracias, Camila. A ti, Gonzalo, muchas gracias además por traer a colación este tema que es fundamental en países como los de América Latina y el Caribe, que estamos en esa lucha contra la desigualdad social. Finalmente, Marco Enrique Sominami también quiere hacer una pregunta, y ahora sí le devolvemos la palabra al profesor Ocampo. Marco, por favor. Gracias, Camila. No, para el exministro José Antonio Ocampo. Fíjate, en México, país que todos seguimos de cerca, durante un sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador predicó mucho contra la reforma tributaria y estableció que no estaba en el eje su propuesta, y desde el día uno, una de las certezas que dio es que él lograría la prosperidad social, la distribución sin reforma tributaria. Lo favoreció evidentemente la pelea norteamericana con los chinos, y aún así, efectivamente, los indicadores son más bien positivos. En el caso del debate chileno, que es un país mucho más pequeño, pero que tiene un debate tributario pendiente, puesto que en este gobierno no hubo reforma tributaria, ni la habrá. El próximo ciclo se va a debatir con la ola trampista, pero también con el antecedente de un gobierno claramente de izquierda, como Andrés Manuel López Obrador, que logró un peso fuerte, una economía fuerte, una inflación controlada, un crecimiento importante, mantener la carga de los subsidios sin una sola reforma tributaria. ¿Cómo lo percibe la correlación de fuerza en el debate público, José Antonio, en este relanzar el debate tributario en los ciclos electorales que vienen? Asumiendo que ya perdimos en Argentina con Milei, que lo pasamos ya muy mal en Estados Unidos con Trump, y que pareciera que estamos asistiendo a un péndulo a favor no de la derecha, sino de la extrema derecha, que sostiene como principio básico la idea de la eficiencia y de la reducción o de la responsabilidad fiscal a ultranza. Profesor, es su turno. Bueno, agradezco mucho en primer lugar los comentarios de la senadora. Ahora le digo, es de decirle Clara, pero es ella también es de amiga de vieja data, digamos, a la senadora López Obregón por sus comentarios. Creo que captó muy bien cosas de lo que le incluimos en la reforma tributaria del 2022, que son algunos de sus principios, digamos, aplicados para allá, para el caso de Colombia, ¿no? Entonces, me parece muy positivo. Ahora, sobre los temas digamos, de cuánto recursos podrían generarse, me remito a lo que dije, que son las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que son 200.000 millones de dólares en países que no son de la OCDE, y de pronto el doble o más en los países de la OCDE. Pero bueno, habrá que ver, porque todo eso también depende eso es estimado con las tasas de tributación, digamos, que fueron aprobadas, ¿no? Pero eso puede ser muchísimo
muchísimo más. So- sobre sobre el tema de digamos, de cuáles son las fuerzas para la aprobación de esto, yo le diría que, sobre todo después de la aprobación de los términos de referencia en agosto, mejoramos en dos sentidos. Como dije, mejoramos en que ya Europa, la Unión Europea, no votó en contra, sino que se abstuvo. O sea que la Unión Europea es el socio de países desarrollados con los cuales hay que negociar el acuerdo. Y creo que los países en desarrollo lo tienen absolutamente claro en la ONU. Y curiosamente no mencioné otra, hablando del tema mexicano, y es que México fue uno de los pocos países en desarrollo que se abstuvo en noviembre, pero ahora sí apoyó los términos de referencia. O sea que también allí un avance por parte de México, digamos, en la... debo decir que en el caso mexicano, eh, la, yo he encontrado, digamos que la decisión de AMLO de no hacer reforma tributaria, sino depender totalmente de controlar la evasión, tuvo algunos efectos positivos, sin duda alguna, pero curiosamente, digamos, en alguna conferencia preparando una conferencia que tuve que allá dar en México hace unos meses, cuando todavía estaba AMLO, aunque ya electa la presidenta Sheinbaum, observé que curiosamente, por ejemplo, los gastos en educación de México como cuenta del PIB habían tendido a bajar. Por Dios, ¿cómo es que un gobierno de izquierda permite bajar los gastos en educación como porcentaje del PIB? Si ese es el elemento más importante, digamos, en términos digamos, de igualdad de oportunidades para la gente de menores recursos. En fin, incluso los gastos de salud no habían aumentado. O sea, lo que aumentó mucho en México fueron digamos, los subsidios individuales a las familias, pero muchos elementos del gasto social no aumentaron. Y ahora con el déficit que tienen o cuando fui yo y seguirá, digamos, del 5 o 6% del Producto Interno Bruto, la propuesta era que nuevamente que no se iba a hacer reforma tributaria. Entonces, que había que hacer un recorte de gasto, pero por Dios, México tiene una tasa de tributación inferior al promedio latinoamericano. Y además, digamos, los gastos sociales de México tampoco son excepcionalmente positivos. Y un gobierno de 6 años de izquierda debería haberlos aumentado, ¿no es cierto? Y creo yo que es un elemento. Por eso cuando estuve en México dije, el gobierno de Sheinbaum tiene que hacer una reforma tributaria progresiva. Y espero que así sea. Espero que el debate vaya en esa dirección. En fin, y vamos a ver. Y bueno, y obviamente, digamos, agradecer también el comentario de Gonzalo, eh, que además resalta ese tema de la desigualdad, porque sin duda alguna, uno de los principales problemas que ha quedado absolutamente claro en todo este debate internacional es que los más ricos del mundo no están pagando impuestos adecuados, sino los que están eludiendo o evadiendo, y además que las multinacionales montan su red para pagar menos impuestos también. Entonces creo que son 12 efectos que precisamente hay que corregir en las legislaciones nacionales y obviamente en la cooperación, en la legislación internacional, si se quiere, o sea, esas convenciones internacionales como la que está siendo discutida en las Naciones Unidas. Bueno, y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Encantado, esos son temas a los cuales he dedicado bastante tiempo en los últimos años y los cuales sigo al frente y bueno, y además debo decir que eh, cuando hable de otros temas económicos, invítenme. De nuevo, por ejemplo, ese tema de la deuda, que es un tema absolutamente crítico. Digamos, la tercera parte de los países en desarrollo están sobreendeudados y no hay marco. Incluso el marco que se aprobó para los países pobres en el 2020 por parte del G20 ha sido utilizado con dificultad por solo 4 países africanos. Negociaciones larguísimas. Entonces, francamente, no es es un marco inadecuado y tiene que haber una solución de fondo a ese tema del endeudamiento. O sea, ese tema y debo decir sobre Trump, debo decir que hoy mandé al periódico El Tiempo mis opiniones sobre
la agenda económica de Trump. Entonces, estará siendo publicado el domingo. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias. Estaremos pendientes de esa columna para compartirla con todos para que estemos preparados para lo que se viene entonces con Trump. Ya para despedir el espacio y además también saludar a quienes nos han estado acompañando en YouTube y en Facebook. Esperamos hacer este ejercicio de pensamiento con mucho más consecutivo para que sigan dándose las líneas para que el progresismo pueda volver a construir agendas de interés para los trabajadores y para la población en general. Presidente Samper, le doy la palabra para que usted pueda hacer la despedida del espacio. No, muchísimas gracias, José Antonio. Hemos cumplido nuestra meta, nuestro horario alemán chileno que ha establecido Marco para estos encuentros, y yo me encargaré personalmente de que te arrepientas del ofrecimiento de seguirnos acompañando en todos estos debates económicos. De hecho, eres ya parte del Grupo de Puebla y vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias a los que nos sintonizaron. Muchas gracias a Camila, a María, al equipo, a Matías, a todos los que hicieron posible este encuentro, que sin duda es un encuentro oportuno y que será divulgado pues a través de nuestras redes. Y te leeremos el domingo, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, Okay. gracias. Hasta luego. Un abrazo, gracias a todos. Chao. Gracias.